Este es un video para la Universidad Abierta y a Distancia de México en la materia de Operación de Sistemas Prehospitalarios y Salvamentos en la Unidad 1 y la Actividad 1, que es una entrevista a un despachador. Mi nombre es Omar Hernández, soy paramédico y bueno, estamos aquí con nuestro despachador. ¿Cuál es tu nombre? Gamaliel Reyes, radiooperador. Gamaliel, ¿en qué unidad laboras? ¿En qué sistema laboras? Actualmente estoy en la área de radiooperaciones en la Unidad Interna de Protección Civil de la Luz. ¿En qué ciudad es esto? Guadalajara, Jalisco. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos laborando? Hacemos este despacho de unidades. Ya alrededor de 5 años. 5 años. Gamaliel, en estos años que llevas tú en el despacho de unidades, en esta unidad interna, ¿cuáles son los cuestionamientos que tú haces a la hora de recibir un llamado? Me refiero, una vez que te llega el llamado, ¿qué es lo que necesitas tú preguntar para saber si mando o no la ambulancia, o cuántas mando, o saber a lo que el paramédico a la hora que llegue a la escena se va a enfrentar? Sí, de acuerdo. Lo primero que debemos de saber es la ubicación. ¿Por qué? Porque así ya puedo ir determinando qué equipos, qué unidades están cerca del accidente. Si es que se requiere o no, yo ya sé que ayuda es más inmediata. ¿De acuerdo? Una impresión general, porque puede haber sucedido un trauma, un choque, Determinar un incendio, el tipo de paciente. El tipo de paciente para saber qué unidad podemos mandar, si una básica o una avanzada. En efecto. Después de ello, ya que sé esas impresiones generales, pues que el primer respondiente, el que está allí, me apoye ya con una evaluación primaria, el básico ABC, ¿sí? Y si hay un problema en ABC, pues irnos sobre de ello, que empiecen a ser las maniobras necesarias, con la vía aérea, la circulación o hemorragia o RCP, en lo que llegan las unidades, porque podrían tardarse, no sé, 5 minutos, entonces es muy valioso de que el primer respondiente ya esté actuando. Okay. En ese sentido, nosotros podríamos dar las indicaciones a algún primer respondiente que se encuentra en escena. Así es, el primer respondiente o un civil, una persona lego, nosotros tenemos la capacidad de ya darle indicaciones vía telefónica para que esté ya apoyando al paciente si es crítico o tiene un problema, como te digo, en el ABC. Ok, podríamos en este sentido decir que se le pueden dar indicaciones al civil de cómo realizar RCP. Sí. ¿Cómo determinar que el paciente está en paro o que la persona se está atragantando o que en su defecto necesite contener alguna hemorragia? Así es, son indicaciones simples que cualquier persona puede seguir, sea un adulto, incluso un niño, quizás ya hasta a partir de 8 o 10 años ya puede seguir esas indicaciones si es que sucede algún problema en su entorno familiar. Son indicaciones sencillas y claras, pero que pueden salvar la vida hacer la diferencia en la que llega el equipo. Así es. Entonces tendremos que conocer el lugar donde se ubica la emergencia, el tipo de paciente y la situación. Así es, efectivamente. ¿Para qué? Para saber a qué mandar y con qué equipo. Porque puede ser que la situación amerite no solo una ambulancia, sino varias. Pero si yo no la conozco en su totalidad, pues de nada que sirve que mande una ambulancia para una carambola de 10 vehículos, ¿cierto? Así es, efectivamente. Eso es la cuestión prehospitalaria para saber cuántos equipos, si pueden ser básicos o avanzados, el equipo que se debe llevar, o incluso se necesita apoyo de vialidad, de policía, de bomberos, si el entorno es seguro o no, si es en una carretera, si es en un tercer piso, entonces hay que saber también saber la situación para enviar apoyo tanto de nosotros como coordinarnos con las demás dependencias. Muy bien. Gamaliel, ¿cuáles serían las herramientas que tú consideras necesarias para desempeñar tu labor? Herramientas, ahora sí que lo básico que tengo en mi estación de trabajo es un radio de base. El base. El radio de base, y también podría traer uno portátil, porque a veces es necesario levantarse un momento del escritorio y hay que tener la comunicación constante. Okay. Eso en cuanto a la comunicación. También contamos con una libreta para hacer las anotaciones cuando nos dan la dirección, los pormenores, algún teléfono de contacto, un mapa de la ciudad, donde un primer vistazo pueda ver toda la ciudad y ubicarme inmediatamente. Encontrado, ¿no? De preferencia sí, en alguna pared. A una escala bastante mayor. Correcto. ¿Sí? También un directorio, tanto de las unidades prehospitalarias, hospitalarias, según su nivel y su especialidad,
un directorio de contacto con demás dependencias, dígase policía, municipal, estatal, Protección bomberos, civil. protección civil, para saber si necesitamos pues ayuda de más dependencias. Básicamente es lo que tenemos ahí en la estación de trabajo. La estación de trabajo, y esto es lo que tú consideras fundamental para realizar tu labor. Básico, necesario. Hay algunas otras herramientas, pero eso es lo fundamental para hacer ese trabajo. Hablamos de las fundamentales. Ahora hablemos de las tecnológicas, que son un punto y aparte. Sí. ¿Cuáles son aquellas de las que contamos y que también son muy necesarias para desarrollar el despacho? Sí, bueno, ya mencionábamos como introducción radios. Radios, sí o sí, Eso ¿no? es de cajón, porque a veces también tenemos distintas frecuencias que están monitoreando o que están dando indicaciones. Parte del radio, en la estación de trabajo tenemos una computadora, una laptop, también para podernos desplazar donde sea necesario. Conexión a internet, que sea estable, que sea veloz, ya que necesitamos a veces hacer consultas, por ejemplo, en mapas, o acceder al GPS de la unidad que está dando el servicio para saber dónde se encuentra o cuánto tiempo estimado necesita de para llegada, llegar. o tal vez alguna ruta alterna para que se El pueda tráfico, desplazar. así es, también vemos el tráfico, cómo está por las principales avenidas, si hay alguna ruta alterna, para estar informados, incluso cuando hay alguna actividad deportiva, que también se cierran vías importantes, saber que se tiene que desviar la unidad por otro lado. ¿Sí? Perfecto. Aparte de eso, pues un teléfono de base y un teléfono celular también es muy necesario. Incluso la comunicación ahí con ciertas redes sociales, tenemos que entablarla. De igual manera, tenemos electrónicamente guías y protocolos que debemos de seguir en caso de situaciones específicas o direcciones que haya dejado, indicaciones de la dirección médica. Sí, obviamente toda esa información es bastante y hay que tenerla siempre a la mano y consultarla rápidamente. Para esto también nos sirve la computadora. Ok, entonces esas serían las con las que contamos y las que son necesarias en el ámbito tecnológico. Así es, sí, nos ayuda precisamente a dar un mejor servicio, un mejor tiempo de respuesta y una atención mucho más completa. Hablamos de lo que necesitamos y que no tenemos, de panorama general, tanto de cosas físicas, pero tal vez tecnológicas. ¿De qué más carecemos? ¿Qué crees que nos haría falta para mejorar aquí en esta unidad interna? Sí, quizás un software más especializado, porque como te digo, utilizamos tanto pluma y papel como alguna paquetería allí de ofimática en la computadora, pero un software más especializado nos podría ayudar para tratar las emergencias, para ubicar dónde están las unidades, la capacitación que tienen los elementos, o si la unidad tiene todos los dispositivos necesarios para atender la emergencia. Algo de ese tipo vendría muy bien. También nos podría ayudar, por ejemplo, allí algún manos libre o diademas para estar switchando entre frecuencias o radios, porque no siempre se habla con una sola persona, ahí se habla con dos o tres. Distintas instituciones también, se está intercambiando en ello y pues también es necesario. También podría ser un dron. Un dron nos serviría para eventos masivos, cuando tenemos ese tipo de eventos, pues para verificar cómo está la seguridad, cómo están las rutas de evacuación, o para identificar dónde está el paciente, o incluso enviar algún aditamento, no sé, algún medicamento, algo ligero que pueda llevarse en el dron. También podría ser un sistema de llamadas, donde pudiéramos grabar la llamada de emergencia. Un monitoreo. Un monitoreo para saber cómo atendimos, la calidad, o incluso plantearnos algunos protocolos con base en las atenciones que hacemos, para analizarlas más que nada. Ya hemos hablado de lo que se necesita, de lo que se requiere, de lo que quisiésemos que se tuviera, pero ahora hablemos un poquito acerca de telemedicina. ¿Qué es telemedicina? Bueno, en grosso modo es aquella atención, es aquella vinculación que se te da de manera a distancia, por decirlo así, mediante un médico. El médico de primera instancia pues se encarga de checar lo que tiene el paciente sin necesidad de estar allí, en lo que llega una ambulancia, una unidad para dar ahora sí la atención. Tenemos este sistema aquí en la unidad, y si no es el caso, quisieras que se incluyera en tu unidad. Sí, de acuerdo. La telemedicina como tal,
A veces la manejamos cuando contamos con un médico de guardia a través del radio, sigue siendo radio. Sin embargo, también nos basamos con los protocolos que nos deja escrita la dirección médica. Tal cual una telemedicina como llega a hacerse ya en estos tiempos con una, por ejemplo, videollamada, no contamos con ella, pero pues sería bastante útil que si el médico no está de guardia o está en otro lugar, nos pudiera asistir de esa manera, con una videollamada y pudiendo atender a un paciente de trauma o grave a través de las indicaciones que él nos dé en la videollamada. Entonces, a veces, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Todo lo que lo podemos decir por radio, él con una sola impresión, con una videollamada, puede determinar lo que se debe hacer al paciente. En efecto, igual que cuando nosotros nos hacen un llamado y llegamos, la información que recibimos de parte del despacho de unidades a veces es una, y cuando llegamos con el paciente la impresión que nosotros tenemos es completamente distinta. En ocasiones el despacho nos comenta la gravedad de cierta situación médica y cuando nosotros arribamos pues desestimamos esta información, ¿no? Pero me imagino que es eso a lo que se refiere, que no es lo mismo todo lo que yo pueda comentarle al médico por medio del radio que lo que él pueda llegar a ver en una videollamada. Ahora, tengo entendido que en algunos sistemas de otros países hay una toma de signos vitales, un diagnóstico, un prediagnóstico del paramédico, y estos datos se envían directamente a cabina y cabina los pasa en este sentido hacia el hospital receptor. Me imagino que tampoco nosotros manejamos este sistema, ¿cierto? No, pero ya que se arribó la escena, se tiene el paciente, ya está en el traslado, se informa al hospital receptor sobre todo las maniobras que hicimos y signos vitales, pero estarás de acuerdo que ya pasó ciertos minutos muy valiosos cuando podríamos arribar e inmediatamente ya tener como en tiempo real la situación. Entonces eso nos ayudaría bastante. Lo que hacemos en el ámbito prehospitalario es determinante para lo que se pueda o no hacer cuando llega el paciente al hospital, porque si no hicimos las cosas necesarias o adecuadas, pues el porcentaje de vida se disminuye. Entonces nos podría ayudar tanto a nosotros como al paciente para la sobrevida. Hablemos de tu escritorio, tu silla, tu lugar de trabajo como tal. Me refiero en el sentido de este lugar de trabajo y la comodidad que pudieses llegar a tener o no durante 24 horas, que es una guardia de un radiooperador. Sí, las herramientas que tenemos son las adecuadas dentro de lo que cabe, todo eso te ayuda a hacer un mejor trabajo y también, como bien dice, las instalaciones, el lugar de trabajo que yo tengo, ciertamente son horas muy largas, extenuantes. Quizás ahí sí podríamos optar por quizás una mejor silla o algo más ergonómico, porque aunque estás sentado, cansa, y más cuando estás atendiendo las radiooperaciones, quieras o no te contagias pues del momento, ¿no? O de la adrenalina, también te pones tenso si tú quieres, ¿sí? Y los descansos pues llegan a ser cortos en una guardia, y bueno, todo eso hace bella también el trabajo que se está haciendo. Entonces, ¿podría mejorar las condiciones? Sí, podría mejorar en algunos aspectos. Podríamos hablar también del clima, que no sé, tiempos de frío, mucho frío, o tiempos de calor, excesivo calor. ¿Cómo lo has notado? Sí, la verdad no está climatizada el área, no está en sí climatizada. Eso también ayuda mucho porque, tú sabes, en una situación que se vive afuera de trauma, el frío o el calor hace daño en el paciente, en el paramédico y también en el radiooperador. Hace daño, entonces una climatización pues vendría muy bien. Un aire acondicionado, un ventilador, algo, tener, no sé, bueno, me voy muy largo, un pequeño frigobar donde puedas tener alguna bebida fría, sí, donde tener una cafetera, que se haga un lugar un poco más ameno para que podamos estar las 24 horas, con las comodidades por lo menos básicas, un baño que esté en la cercanía para tener la oportunidad de acudir a este sin tener que dejar desatendida la estación. Sí, sobre todo a la mano, no que quiera algo exclusivo, pero es necesario, porque si no, pues te tienes que levantar de tu lugar, tienes que ir a tomar algo a la cocina, ir al baño de la base. Entonces no hay nada como que esté a la mano para ti
para desarrollar tu trabajo idealmente, porque contigo puede pasar un segundo, 10 segundos y en ese momento ya hay una emergencia. Entonces, si tuviera todas esas cosas a la mano o alimentos, uno tiene que ir a comer a la cocina, ¿no? Entonces, claro que no hay nadie que te lleve, pero si tú tienes ahí las cosas a la mano, pues sería mucho mejor. Bien. Ahora, hablemos de la carga horaria. ¿Consideras que la carga horaria que tú manejas en esta guardia de 24 horas es ideal? ¿Es excesiva? ¿Cómo la consideras tú? Comúnmente los turnos que se hacen de guardia son extensos para todos los elementos. Sin embargo, te vas sobrecargando de trabajo, te vas sobrecargando de estrés, de situaciones que suceden, de las que estás atendiendo tú mismo. Después de las 24 horas, pues tienes a veces otro descanso de 24, 48 horas, pero realmente no te llegas a recuperar completamente, ¿sí? Si fueran menos extenuantes las jornadas, creo que daríamos un mejor servicio y pues el radiooperador o los compañeros podrían durar un poco más, ¿no? En cuanto a la calidad. Exactamente, estamos hablando ya aquí de cantidad o calidad, ¿no? Porque bien yo te podría decir, vamos a tomar turnos de 8 horas, ¿cuál va a ser la calidad de esa atención? O ¿saben qué? Nos vamos a aventar jornadas de 48 horas. ¿En qué momento ya se empieza a perder la calidad por tener cantidad de horas, ¿no? Y aparte, como mencionas, la situación del estrés, que uno podría pensar, pues el operador, ¿por qué se estresa si él ni siquiera va a atender, ¿no? El despachador, ¿no? Pero no, se contagia uno, ¿no? La misma situación te hace que te metas en ese papel y lógicamente el estrés que manejas durante 24 horas, pues sí llega a ser mella tanto en el que atiende como en el que recibe la llamada, ¿correcto? Sí, así es. Y en el caso específico de la radiooperación, sucede algo muy curioso. Cuando estamos detrás del radio, a veces nos puede ganar la desesperación o que queramos hacer algo, pero no estamos ahí. Lo único que tenemos es nuestra voz y los conocimientos que le podamos dar al paciente, al que hizo la llamada de emergencia o al compañero que lo está atendiendo. Entonces, pues se va acumulando y eso sí hace mella en bastantes horas. Idealmente, pues no se pueden pedir a lo mejor turnos de 8 o 6 horas, pero quizás 12 horas estaría bien, es algo ya más manejable a diferencia de 24 horas. Pero de momento, pues eso es lo que tenemos. Preguntarte, en tu opinión muy personal, ¿cuál crees que debería de ser la formación y profesionalización que debe de tener un despachador? ¿Podría ser un personal, un civil? ¿Tendría que ser un policía? ¿Tendría que ser un paramédico? ¿Quién tendría que ser y qué conocimientos tendría que adquirir o ya tener adquiridos para ser un despachador de emergencia? Porque puede pensarse que es algo muy sencillo, que cualquiera lo pudiera hacer, ¿no? Pero al final de cuentas, pues bueno, danos tu opinión. Pues todo lo anterior, tanto un civil como un paramédico como un bombero, no específicamente, sino todas las anteriores juntas. ¿Por qué? Porque puede haber situaciones de emergencia tanto prehospitalarias como de incendio, como policíacas, y hablamos en la cuestión civil, por ejemplo, el conocimiento de la ciudad, ¿sí? Cómo desplazarse sobre ella, cuáles son las principales arterias o las vías más seguras. Eso en cuestión de conocimientos de profesión, ahora sí que la mínima necesaria sería técnico en urgencias médicas. ¿En qué nivel? Lo ideal podría ser un avanzado. Si no es un avanzado o un médico, pero un médico con especialidad en trauma, podría ser incluso un técnico en urgencias médicas básico, pero que tenga pues ciertos años de experiencia, podríamos decir unos 3, 5 años, ¿sí? De experiencia en el área, ¿sí? En el campo operativo, y que tuviera pues certificaciones, podríamos decir el PHTLS, el BLS, el control de hemorragias, cuestiones neonatales, que tenga toda esa certificación, ¿de acuerdo? Y si no, como te digo, el paramédico avanzado, ¿sí? ¿Por qué? Necesitamos a alguien de nivel más alto que el de nosotros, ¿sí? Para que nos pueda apoyar. Si es alguien del mismo nivel, pues que tenga mayor capacidad o experiencia, que es lo que necesitamos cuando estamos en una emergencia allí en la calle, que no sepan dar directrices,
protocolos, tomar indicaciones, decisiones. tomar decisiones con base, como ya platicamos anteriormente, en lo que haya dicho la dirección médica. Y si es un médico pues especializado en trauma, dar nuevas indicaciones, ¿sí? Con base en lo que le está diciendo el paramédico. Recordemos que el paramédico es como una extensión del médico, es sus ojos, sus manos, una extensión incluso de su título, de su ejercicio de la medicina. Entonces el médico está confiando en que el paramédico tiene esas habilidades. Entonces creo que eso sería lo mínimo, necesario para desempeñar esa labor. Incluso, como te digo, otras cuestiones de radiooperación técnicas. ¿Sí? No nada más es apretar el botón del radio y ya. Recibir la llamada y se acabó. No, conocer de comunicaciones, de infraestructura, Cómo funciona, de frecuencias. todo lo que implica. Si te llega a descomponer el radio, cómo arreglarlo. Si se te daña la antena, saber arreglarla incluso. Cosas básicas, porque en algún momento ya puede estar alguien especializado. Saber si hay un clima determinado, por ejemplo, lluvias torrenciales que pueden afectar las comunicaciones. Saber por qué no funcionan las cosas, ¿sí? Entonces es todavía muchísimo más amplio el campo de conocimiento y profesionalización del radiooperador. Tendría que saber cuestiones, incluso podría pensar, de la psicología de la emergencia. Sí, porque cuando recibimos una llamada de emergencia, ahora sí que puede salir de nuestra competencia. De lo que sea, ¿no? Pero tenemos que atenderla y por lo menos cuestiones básicas, sí, incluso puede haber situaciones de secuestro, de extorsión, de suicidio, ¿sí? Y en lo que nosotros canalizamos con los especialistas, debemos de seguir con la llamada, debemos dar el apoyo, por lo menos básico, inicial, de primera respuesta, pero sí saber. Entonces, como te digo, es todavía más complejo, es algo porque muy amplio. no sabes a lo que te vas a enfrentar. Muy bien. Pues bueno, hemos terminado esta pequeña entrevista con Gamaliel, despachador de ambulancias de la Unidad Interna de Protección Civil La Luz del Mundo. Le agradezco mucho por el tiempo que nos ha prestado, por toda la información que nos ha brindado. Y pues bueno, con esto cerraríamos nosotros esta entrevista. Te agradezco, Gamaliel, tu tiempo que te has tomado. Claro. Y pues muchísimas gracias por este video.